Muy buenas tardes, noches o días. Buenas tardes, noches para los que estamos aquí en México de manera presencial y para quien lo pueda ver en la grabación, pues será la hora que pues, lo pueda ver. El motivo de este primer nivel, o nivel cero, que nosotros les vamos a llamar Kabbalah desde cero, es que queremos que entendamos los conceptos muy básicos para luego ir creciendo en este conocimiento. Y como comentábamos atrás, antes de la grabación, pues aquí lo que hablamos es al alma, a todas las almas, y no estamos hablando de un nivel cultural muy alto o socioeconómico alto o de ninguna naturaleza, sino somos simplemente seres humanos compartiendo este momento y este nivel de tiempo de conciencia. Así que pues bienvenidos y empezamos en este momento. La primera concepto que vamos a ver y que pues ya muchos de ustedes ya lo conocen, pero tenemos que partir de algo elemental y básico, pero que es importante reflexionar, ¿no? Primeramente, los seres humanos estamos acostumbrados a pensar en función del tiempo. En función del tiempo, es decir, ¿qué fue lo primero en el momento de la creación? Por ejemplo, ¿qué había antes? ¿Qué hay hoy y qué habrá después? Entonces, ese es un concepto que tenemos muy metido en nuestra cabeza, en nuestra mente, y siempre pensamos en función de ello. Por ejemplo, si nosotros buscamos una definición científica, pues no nos vamos a meter ahorita porque este no es el propósito, pero podríamos desde así somera y rápidamente decir que es una magnitud física con que se mide la duración o simultaneidad o superación o de acontecimientos, ¿sí? Entonces, mide la duración y mide la separación entre un acontecimiento y otro. Pues digamos que es una manera muy elemental de decir el tiempo. Pues aquí vienen muchas preguntas en las que, por ejemplo, decían, bueno, ¿qué había o qué era antes? ¿O qué hay o qué es hoy? Y también, pues es pasado, presente y futuro. Dice, ¿qué habrá o qué será después? Pero siempre pensando en función del tiempo. Y la pregunta que diga, bueno, ¿y antes del tiempo qué era? Y bueno, también pues viene el pensamiento, las preguntas elementales, que qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Esas preguntas que luego no tienen respuesta y bueno, pues ahí nos perdemos. Y una pregunta elemental que un niño nos puede hacer, pero que a veces los adultos no somos capaces de contestar. Bueno, si Dios es quien creó todo, entonces, ¿quién creó a Dios? Y entonces allí nos ponen a los adultos en una situación embarazosa y como estamos acostumbrados a pensar en función del tiempo, pues ya se nos complican las cosas. ¿Y qué tal si pensáramos fuera del tiempo? Es algo que se nos complica mucho, ¿no? Caray. O sea, fuera del tiempo es algo que es un poquito complicado de entender, porque siempre estamos pensando en función de antes, ahora y después.
los físicos cuánticos incluso se siguen formulando ese tipo de cuestionamientos, ¿sí? Pero también que el tiempo es flexible, aunque nosotros decimos que el tiempo es rígido, ya se demostró que también el tiempo es flexible. Bueno, pues esa serie de cuestionamientos nos ponen a pensar un poquito. Podríamos meter algunas variaciones, pero lo que no quiero es complicar las cosas, sino hacerlo lo más sencillo posible. Pero bueno, también, ¿qué es el espacio, no? ¿El espacio qué es? Bueno, otra definición que nos puede satisfacer de momento es el lugar que ocupa un objeto o la materia en el universo y concebido en base a tres dimensiones, a lo que es, pues, la anchura, si vemos en esta figura aquí de los cuadrantes, anchura, altura y profundidad. Eso es el espacio tridimensional, o el espacio que los griegos llamaron el espacio euclidiano. Es decir, todo objeto material ocupa un lugar en el espacio. Entonces, estas dos variables, tiempo y espacio, son las variables que rigen al ser humano físico en esta vida, ¿sí? Entonces, ¿por qué el ser humano tiene un tiempo determinado? Es decir, su cuerpo, el cuerpo físico, que ocupa un lugar en el espacio, tiene un tiempo de vida, desde que nace hasta que termina sus días. Entonces, y así el universo entero, desde el planeta, el satélite, la estrella, conjunto de estrellas, galaxias y muchas galaxias, y el espacio infinito y todo lo que ustedes digan, ocupa un espacio, pero también es finito, es decir, tiene un tiempo, que se tasa en eones o miles de millones de años, es cierto, pero siempre está regido por el tiempo y el espacio. Ahora, a raíz de la física cuántica, pues ya vimos que eh, esto es algo más, se puede aclarar un poco más, pero no es el motivo de, esta, de este, de este tema en este momento. Luego lo vamos a volver a abordar en otro curso. Bueno, pensar en función del tiempo, pues entonces, ¿qué había antes de la creación? O sea, en términos de tiempo. La Kabbalah nos habla antes, vuelvo a decir antes porque es un concepto para poder tener una referencia mental de la creación del tiempo y del espacio. Esto lo vamos a ver más adelante en los cursos de otro nivel. Pero bueno, lo importante aquí es entender un primer postulado, bueno, un postulado que es el Zohar, que es el texto esencial de la Kabbalah, nos habla del origen y cuando estamos hablando del origen, bueno, pues empezamos a ver lo primero que ocurrió. Pero antes de que existiera la materia, había, nos dice en el libro de Génesis, que se conoce como Bereshit, con la primera frase que está escrita en hebreo, en, en Génesis nos dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, etcétera, etcétera, etcétera. Y los traductores dicen, en el principio Dios creó el espacio, o el universo,
O dice en el comienzo, cuando Dios empezó a crear los cielos y la tierra, etcétera, etcétera. Esa es la traducción que todo el mundo conocemos y así ves en las distintas versiones bíblicas, pues siempre habla de un origen, de principio. Pero bueno, aquí vamos a empezar a decodificar un pedacito, porque estos estudios los vamos a hacer más adelante en los estudios de Bereshit, el Zohar, donde decodifica todo este primer verso. Pero digamos como un anticipo y un adelanto es que dice, en el principio, Elohim, entonces cuando alguien ve Elohim y dice, no, pues Elohim quiere decir, o Eloha quiere decir Dios, y luego dicen dioses. No, no es así. Elohim es una manifestación o un aspecto del creador que crea algo, ¿sí? Y eso vamos a ver qué significa. Dice Zohar, no leas Bereshit, lee Barashish, que quiere decir que creó seis. Creó seis, ¿qué quiere decir? Que creó uno, dos, que es uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Es decir, creó el espacio. El espacio, es decir, creó la materia, ¿sí? Cuando habla de la Tierra, no se refiere exclusivamente porque no dice, cuando piensa la traducción de la Tierra, solo piensa que es el planeta Tierra. No, dice Aretz. Aretz no significa planeta Tierra. El planeta Tierra tiene otro nombre en hebreo, sino está hablando del universo, de la materia entera, de todo lo que empezó desde el inicio vamos a hablar pues del Big Bang, desde la gran explosión, allí está presente, ¿sí? Entonces cuando habla de crear seis, es crear materia. Y Elohim no tiene una traducción exacta, pero les voy a anticipar, ¿no? Al anticiparles algo, cuando habla de Elohim, quiere decir la naturaleza, es decir, el aspecto divino de la naturaleza crea la materia, ¿sí? Pero no es la manifestación más elevada del creador, del sumo hacedor de esto, sino es una manifestación menor lo que ha creado este, vamos a decir, este lugar y este tiempo. Por tanto, está hablando exclusivamente de la materia. No ha hablado ni siquiera de la presencia espiritual o de la presencia del alma, sino está hablando exclusivamente de la materia, y Elohim es una esencia que crea materia, aunque todo el mundo piensa que es el ser más elevado el que crea esto. Bueno, aquí vamos a empezar a entender y a discernir que la creación es algo que es de carácter físico. Y el tiempo, evidentemente, porque cuando habla de principio, es decir, a partir de que se creó también el tiempo. Pues nosotros nos movemos en esas dos variables, en el espacio y en el tiempo, en nuestro cuerpo físico. Eso debe de quedar bien, bien claro. Bueno, como un postulado, bueno, como un concepto inicial de lo que significa la primera palabra que está escrita en la Torá, en el Bereshit, o hablamos de Génesis, en el primer versículo, ¿sí? Entonces, las traducciones no nos dicen mucho. Tenemos que ir a la raíz del significado de estas palabras.
Bueno, pero vamos a seguir pues con el origen. Antes de que existiera la materia, esto lo puse como una introducción, hay algo importante que tenemos que conocer. En un punto infinito de la nada, nada lo pongo entre comillas, hay una fuerza dadora, un punto que surge de la nada y una chispa de luz o una fuerza infinita cuya esencia es totalmente dadora y que esta fuerza infinita lo contiene todo. Y su esencia es que es dadora, tiene que dar. Pero para dar es como cuando uno quiere dar algo, pues se necesita que alguien lo reciba. Si no, no hay manera de poder dar nada, porque si no hay quien reciba, pues por más ganas que haya de dar, pues no hay quien pueda recibir. Pero ¿por qué digo que de la nada? Porque como dijimos en la charla introductoria, lo que nosotros vemos es apenas el 1% de la realidad total. Es decir, el 90% está oculto. Entonces, en eso que se dice nada, está la realidad importante. Y lo que nosotros estamos manifestando es solamente el 1%. Entonces, por eso decir que de la nada, o como dicen algunos, de la nada, pues no puede salir nada. Pues no, es que de la nada lo es todo y que lo contiene todo. Todo lo que tu mente, nuestra mente puede concebir. Bien, vamos a seguir adelante. Esa primera fuerza dadora da, como dije, es un deseo de compartir ilimitado e infinito. Pero para que se pueda crear el circuito de dar y recibir, pues necesita haber un recipiente. Y ese recipiente, para que pueda recibir, necesita tener un deseo de recibir. Porque si no tiene ese deseo de recibir o esa esencia de recibir, pues simplemente no puede recibir. Es como si a alguien le quieres dar algo y no lo necesita o no lo quiere, ¿no? Simplemente no le puedes dar. Entonces, esa fuerza dadora infinita, que es, lo podemos llamar como el creador o el hacedor del universo, que viene de una fuente infinita que escapa precisamente al tiempo y al espacio, pero la esencia es esa. Entonces se necesita una fuerza receptora que tenga deseo de recibir, que también se le conoce ya como el recipiente, o en algunos conceptos lo llaman también como la vasija. Es decir, esa vasija o ese recipiente, su naturaleza es el deseo de recibir y de recibir infinitamente. Si la fuerza dadora es infinita, pues la fuerza receptora también debe ser infinita para que pueda haber un circuito de, de recibir y de dar. Pero a ver qué vamos a ver este concepto. Cuando un recipiente, vamos a hacer el ejemplo de un vaso de vidrio, por ejemplo, o una taza. Cuando le pones un fluido caliente, la taza o el vaso se calienta mucho. O si por el contrario viene bien helada con hielo, se pone muy fría. Entonces, que la fuerza receptora entonces adquiere las mismas propiedades del fluido que recibe. Y el fluido que recibe toma la forma
del recipiente, ¿sí? El agua toma la forma de la taza, la del vaso, de un cántaro, o cualquier vasija o cualquier recipiente que ustedes me digan, pero también adquiere la misma naturaleza. Entonces, tiene un gran deseo de recibir, pero al recibir también adquiere la necesidad de dar, el deseo de dar. ¿Por qué? Porque está adquiriendo la misma esencia que la fuerza dadora. No sé si me explico, creo que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir adelante y ahorita lo retomamos. Pero entonces esa vasija o ese recipiente, al recibir, adquiere el deseo de también de dar o de compartir. Entonces ya no le puede regresar a la fuerza dadora porque la dadora no tiene necesidad de recibir, porque es una fuente infinita de dar, de emitir, vamos a decirlo, de emitir luz que contiene todo. Entonces, si el recipiente o la vasija quiere darle a, a la fuente de la cual recibe, va a decir, pues a mí no me tienes que dar porque yo realmente no lo necesito. Entonces, ahora la vasija en esa esencia tiene la necesidad de compartir. Entonces, tiene que buscar a alguien con quien compartir. ¿Ok? Muy bien. Y aquí vamos a entrar a un concepto que se llama el pan de la vergüenza. Si la fuerza dadora, y nos vamos a remitir entonces a una referencia bíblica del Génesis que nos habla del jardín del Edén. En esa naturaleza de recibir, pues tiene, al principio tiene la gran beneficio de estar recibiendo continuamente, 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 hasta que, hasta que llega un momento que diga, bueno, pues yo qué mérito tengo de recibir tanto, porque en realidad, pues yo no hago absolutamente nada para tener ese merecimiento. Aquí viene una anécdota del rey y del mendigo. Un buen día el rey dice, bueno, este día yo, por mi mero deseo de dar, voy a hacer que el hombre más desgraciado y que no tenga nada de mi reino se venga a vivir a mi reino, a mi palacio, y le voy a dar todo lo que él desee, sí, de manera incondicional. Bueno, pues ese día llega y selecciona a alguno de los habitantes de su reino y le dice, ¿no te gustaría ir a vivir conmigo y darte? Le dice, no, pues claro que sí, pues, por supuesto. Yo qué más podría desear, es lo que cualquier ser de tu reino quisiera, estar viviendo contigo y disfrutando de todas las cosas tan maravillosas que hay en tu palacio. Pues se lo lleva. Y entonces lo primero que hace fue, pues vístanlo, báñenlo, denle la mejor ropa, el mejor lugar, las mejores comidas, las mejores viandas, todo, todo, todo. Pues el mendigo no se la cree. Y efectivamente, pues es el hombre más feliz del reino porque pues está recibiendo todo. Y el rey continuamente iba y lo visitaba y le decía, ¿cómo estás? Feliz, señor, pues yo aquí recibiendo todo lo que tú me das, todo lo que yo quiero, todo me lo dan. No necesito hacer nada, todo me lo dan. Y así pasó un tiempo. Hasta que luego, en esta metáfora, vamos a sacar luz. Hasta que al tiempo llega el rey y lo vuelve a visitar y le dice, oye, ¿cómo estás? Pues bien, señor.
no puedo quejarme de nada. Digo, pero te veo triste. Pues sí, señor, es que la verdad, pues recibo tanto que yo no hago nada para merecer lo que tú me das. Y entonces, pues ya no me siento merecedor de tantas atenciones y tantas cosas que tú me has dado. Y eso pues me hace infeliz. Entonces llega un punto en que en el jardín del Edén había tanta abundancia de cosas que llegó el momento en que decir, bueno, esa fuerza, ese recipiente, pues yo no me lo merezco. Yo quiero por mérito propio ganarme eso que tú me estás dando. Y bueno, ¿y cómo te lo quieres ganar? Pues yo me lo quiero ganar. Y entonces, qué es lo que se le pidió? O ese recipiente, vamos a llamarlo Adán Carmón, y ahorita vamos a ver qué es el Adán. Le dijo, pues yo no quiero recibir más de tu luz. Quiero que por favor me retires toda tu luz y que me permitas a mí ganar el mérito de todo lo que tú me estás dando. Es decir, la narrativa de la Torá nos dice que fueron expulsados del jardín del Edén. Y hay dos versiones. Digo, es verdad, pero también hay otra verdad que no está revelada bien. Es que nosotros rechazamos la luz del Creador. Es más decir, nosotros nos quisimos salir de esa fuente de, de bendiciones y de luz porque nosotros queríamos ganarnos esto de manera que tuviéramos un, un merecimiento. Entonces, rechazamos al Creador. Y ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que sucedió en ese evento del Jardín del Edén. Entonces, la luz se retira, la luz del Creador se retira y aparece la oscuridad. Este efecto se le conoce como Tzimtzum, es decir, se retira toda la luz y se crea entonces la materia oscura, la materia que hoy conocemos en el universo, y, y dice, bueno, algunos este evento lo mencionan como el Big Bang, pero hay algo más y no, ahorita no me voy a meter en controversia de esto, pero lo más importante es lo que entendemos la esencia de la creación. Entonces, se renuncia a la luz del Creador y se retira la luz. Entonces, fuimos nosotros los que decidimos salir del jardín del Edén. Nada más que fue de una manera abortada y ahorita vamos a explicar por qué. Pero dijimos, bueno, si tú te retiras toda la luz, pues yo no puedo existir. Para que yo pueda existir, déjame por lo menos el 1% de tu luz para que yo a partir de ahí pueda regresar a ti. En ese concepto del pan de la vergüenza es como el hijo aquel que lo tiene todo y que pues, el padre le da todo y llega un momento en que dice, bueno, pues yo lo tengo todo, pero no me merezco lo que me estás dando. O necesito, o como un empresario que es su hijo y dice, bueno, yo ya sé que soy el heredero de esta empresa que va en bonanza, pero no me estoy ganando el mérito. Yo no tengo ningún mérito. Y empieza a trabajar desde abajo hasta llegar a la dirección, algo así.
Puedo mencionar más ejemplos. Entonces, le dijimos a mí solamente dame el 1% de tu luz, es decir, déjame trabajar desde barrendero o de portero para empezar a conocer toda la empresa o para conocer toda tu naturaleza, toda tu esencia y poder escalar de abajo hacia arriba y ganarme ese mérito que el cual el yo quiero lograr. Entonces, esta luz desaparece y no solamente, bueno, aquí estamos hablando de dos fuerzas, la fuerza dadora y la fuerza receptora. La vasija, en este caso, pues somos todos nosotros. Pero aparece en ese evento una tercera fuerza. Y esa tercera fuerza también es una fuerza receptora, pero es una receptora egoísta, con el deseo de recibir solamente para sí mismo sin ningún ánimo de compartir. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos ese tercer elemento, que es la fuerza antagonista a estas dos fuerzas que estaban bien equilibradas, de alguna manera. Pero existe, y es donde surge el ego, que si hiciéramos un acróstico, E sería el él, G sería el gran, y O el gran oponente. Entonces, esta fuerza, esta tercera fuerza, que nosotros la podemos llamar, y que ahora la llamamos el Satán, o el diablo, como ustedes le quieran llamar, pero es una fuerza oponente que tiene nombre y apellido. Aquí lo voy a decir por única vez, pero, pero no lo voy a decir claramente. Entonces nos vamos a meter en la historia del paraíso. Y hay un concepto que se llama el Adam Kadmon. Adam es un código, ¿sí? Aleph, Dalet, Mem. Pero no voy a decir ahorita qué es exactamente. Adam es prácticamente es la evolución del ser humano desde el paraíso en este mundo, desde el paraíso y a este mundo y al regreso al paraíso. Pero bueno, Adán Kadmon se conoce como el hombre primordial o el hombre arquetipo, es decir, el hombre perfecto, hombre-mujer, obviamente me estoy refiriendo al ser humano, no estamos hablando aquí de sexo, ni mucho menos, ahí no existía. El Adán Kadmon es una creación del ser perfecto, hombre-mujer. ¿Sí? Aunque la narrativa de la Torá nos habla de que Adán era la parte masculina, en realidad la parte femenina la traía en su esencia. Se dice que la traía pegada a la espalda. Entonces, cuando sale la otra parte de Adán, que surge de una costilla, todo eso es un código. No es así de simple ni de ingenuo el mensaje, ¿sí? Ah, ok, aquí hay un mensajito, no hay problema, ya lo leí. Entonces, Adán es el hombre primordial, es el ser esencial, perfecto, el cual digamos que nosotros tenemos una parte de esto en cada uno de nosotros, los seres humanos, que andamos pisando esta dimensión espacio-temporal. Espacio-temporal, ¿por qué? Porque vamos a ocupar un espacio con un tiempo, pero con un propósito específico. Entonces, Él es perfecto y de Él nos vamos a estar refiriendo un poco más adelante. ¿Sí? Bueno, esta tercera fuerza, que se conoce también como la serpiente, es una creación que el Supremo Hacedor ya había creado antes, pero es un remanente de su creación.
¿sí? Es más, se dice en la narrativa de la Cábala que la serpiente era un ser inteligente. Adán no conocía todavía a Javá o a Eva, y realmente con el único que se podía relacionar era con la serpiente, ¿sí? La serpiente era un ser bello que tenía pies, manos, todo. Era un ser inteligente, de hecho lo es un ser inteligente, y con el único que podía tener interlocución, pues era con él. Pero cuidado, el Creador le dijo claramente a Adán, muy bien, y ustedes conocen la narrativa, de que tú puedes comer de todos los árboles del jardín del Edén, es decir, del árbol de la vida, ¿sí? Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal, de ese no probaréis porque efectivamente vas a morir. Árbol del conocimiento del bien y del mal, vas a morir. Bueno, pues había una muy buena relación entre Adán y la serpiente. Pero la serpiente obviamente tenía un deseo, un gran deseo de volver a tener descendencia. Pero ¿con quién lo iba a poder tener? Obviamente con Adán, ¿no? Vámonos a irnos más rápido. Entonces, Adán conoce a Javá, lo dice conoce, ¿eh? Conoce a Javá, la otra parte que estaba adherida a él y que después ya le fue revelada. Pero la serpiente o el Satán, cuyo nombre está bien definido, su nombre es, de aquí en adelante lo voy a denotar como Samehmen. Perdón, aquí dice Shinmen, un error, perdón, es Samehmen. Voy a corregirlo, disculpa. Samehmen. Y su nombre es, por única vez de manera pedagógica, es Samael. Él es el culpable del engaño de la serpiente. Ahora, ¿en qué consiste el engaño de la serpiente? Una vez que ve a Javá, entonces en la narrativa dice es la serpiente, pero entonces es el serpiente en que engañó a Javá. Entonces él ve una oportunidad de traer su descendencia a, es decir, a tener descendencia, algo que el Creador ya había destruido. Pero como todo lo que es creado por el Eterno, siempre queda un remanente, ese remanente existía allí, esa serpiente, también como parte de un plan que luego vamos a descubrir. Entonces, la serpiente engaña a Javá y luego le dice, pues toda la narrativa que ustedes ya conocen, pero le dice, es que Adán me dijo que no debemos de probar de este árbol, que es la serpiente habitaba en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, cuando le ofrece la fruta o el fruto, no es otra cosa más que un engaño que normalmente el Satán utiliza de manera astuta hacia todos, e incluso en la actualidad, donde primero da la verdad, pero detrás de esa verdad viene una mentira. Y esto lo vemos mucho. Por ejemplo, un pescador ata un camarón o le pone la carnaza al anzuelo y lo avienta al agua. El pez ve que es alimento. No le está diciendo que es mentira. Es un alimento y sí,
el camarón o el pedazo de filete es alimento y eso es verdad. No, no es ninguna mentira, es alimento. Entonces, el primero que come es el alimento rico, pero no se da cuenta de que detrás de ese alimento está el anzuelo y al morderlo, pues se muere porque se encajan los aguijones y da la muerte. Ese es, vamos a decir metafóricamente, es el engaño de la serpiente. Entonces, le pregunta, ¿a ti te dijo eso el creador? Dice, no, a mí no, me lo dijo, se lo dijo a Adán. Bueno, entonces, ¿tú cómo sabes que es verdad? Además, si tú pruebas de este fruto, vas a conocer todo y vas a tener, vas a ser incluso superior al que te creó. Entonces ahí le inyecta un sentimiento, una emoción, mejor dicho, de querer ser más que el otro o tener más que el otro o que la otra, lo que sea. Y esa emoción se le inyectó a Jabá por el Satán, por querer tener más y ser más. Es una emoción que todos los seres humanos hasta el día de hoy lo tenemos. Y muestras hay mucho. ¿Por qué él o ella sí y yo no? ¿Por qué ella o él es más y yo no? ¿Por qué él o ella tiene más y yo no? Y ese sentimiento lo traemos inyectado en el ADN desde Jabá. Esta mentira hizo que el engaño fuera, y lo vamos a decir en palabras coloquiales, que le bajó la mujer a Adán. Y de ese engaño, la mujer tuvo procreación con la serpiente. Y esto lo vamos a ver más adelante, ¿sí? En la misma Torá habla que Jabá y Torá y Jabá y Adán vivieron 125 años, no estuvieron juntos. Entonces, ahorita vamos a dejar la cosa de momento. Entonces, en el momento que se viene este evento, entonces se viene el cortocircuito superior. Y el cortocircuito superior es un de carácter sexual, para decirlo con todas sus letras. Sí, es de carácter sexual. Aunque va a decir, bueno, en el tiempo de allá no había sexo, obviamente, pues claro que no, pero este evento viene después, ¿sí? Pero la intención, esa, esa fue originalmente para traer descendencia de la serpiente de este mundo, y hoy la padecemos, pero ya, ese es tema más adelante. Bueno, este evento, pero un poco antes de esto, entre Jabá y Adán, quisieron tomar cuerpo físico para venir a esta dimensión espacio-temporal y con ello ganarse el pan de la vergüenza, a lo que de alguna manera el Creador, el Eterno, accedió para que fuera eso. Pero hoy vamos a venir de una manera perfecta, es decir, un, un cuerpo con un cuerpo y una inteligencia enorme, porque Adán tenía una inteligencia que decían podía ver de un lado al otro lado del universo, entre comillas universo, de manera que su inteligencia era de altísima. Entonces, esa virtud también íbamos a venir con esa inteligencia a este mundo, pero fue abortado, fue abortado. Según el Zohar nos dice que faltaban 6 horas para conectar con el árbol del bien y del mal, pero de manera correcta, pero sin el cortocircuito. Es decir, había que aplicar una restricción antes de que se llegara el momento. Lo que hizo la serpiente fue abortar este experimento para él tener
la oportunidad de tener descendencia con Jabá, ¿sí? Bueno, entonces estaban dos intenciones. Una, de retirarnos de la luz, de salirnos del paraíso, pero para ganar, para tener el mérito de ganarnos este, el beneficio de estar en el jardín del Edén y recibir todo lo que recibíamos. Pero también era la oportunidad para venir a tomar un cuerpo físico de esa manera y ganarnos el pan de la vergüenza. Pero como fue abortado, entonces, aquí me voy a meter en algo del genoma humano. Se dice que lo que íbamos a traer en este mundo no eran las dos hélices del genoma humano, sino 12 hélices. 12 hélices significa un superhombre o supermujer, de tal manera que si se cortaba un dedo, le podía salir otro. Que si se había un accidente y se cortaba, se sanaba. De que si enfermaba un órgano, inmediatamente había manera de reponerlo. Este, muchas cosas con un gran poder, pero no. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos aquí? Llegamos en una situación de minusvalía. Antes de entrar a ese tema, vamos a decir qué es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dijimos que ahí vivía la serpiente, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal es el cuerpo físico cuya esencia es solamente de recibir, es decir, adquirimos la fuerza, la esencia de la fuerza receptora egoísta sin deseo de compartir. Entonces el cuerpo quedó inyectado con ese veneno, de comillas, que es ese deseo de compartir, de deseo de recibir sin ánimo de compartir. Y lo entendemos. Nosotros nos gusta recibir, ¿no? Y es normal. Y dar, uno dice por conocimiento y por ganas, pues hay que dar. Pero la esencia del cuerpo es decir, no, yo no quiero dar, quiero estar recibiendo. Toda la naturaleza del cuerpo es que no es dadora y solamente puede dar cuando crea en el hombre, cuando ve la semilla en el útero de la mujer y la mujer dar vida y amamantar. Por algo la leche es blanca. Entonces, amamanta y también el semen es blanco. Pero amamanta y esa es la única manera como el cuerpo puede dar. Y puede dar más y puede ser creador siempre y cuando esté en conexión con el alma. Pero también puede ser creador de manera negativa o creador de manera destructiva o creador de manera creativa. Bien, entonces, el árbol del conocimiento del bien y mal representa nuestro cuerpo porque adquirió todas las esencias que la serpiente inyectó. Por eso, incluso cuando hay deseo sexual o muchos deseos, por ejemplo, a veces no los podemos contener. ¿Por qué? Porque es un deseo de recibir y, no, y a veces es incontenible. ¿Por qué? Es la naturaleza del cuerpo. Entonces, ese es el árbol del conocimiento del bien y del mal, del que se habla en el jardín del Edén. Y ahora, la otra pregunta, ¿y entonces qué es el árbol de la vida? El árbol de la vida es todas las virtudes de la Nalcanmón, pero también es la esencia del alma desde su nivel más bajo hasta su nivel más alto. Es decir, el alma tiene niveles y tiene subniveles. De eso es un estudio ulterior que vamos a estudiar, que es el alma. Entonces, el árbol de la vida es la esencia dadora y la esencia receptora con ánimo de compartir. Es decir, las dos primeras fuerzas de aquel punto infinito que es una esencia y una inteligencia dadora completa y de la otra parte receptora con un deseo infinito de recibir, pero también con un deseo infinito de compartir. Entonces, como dijo
la fuerza receptora, es decir, nosotros, o aquel Adam Kadmon dice, bueno, ¿y yo con quién voy a compartir? No tengo con quién compartir, contigo no puedo compartir porque pues tú no necesitas nada. Entonces la manera de compartir es que las chispas de luz era una sola alma, la Adam, y todas las chispas de luz que cayeron a este mundo, fragmentadas, somos todos y cada uno de los seres humanos. Entonces dijo, ahí es donde vas a poder compartir, porque como vemos, cada chispa, cada alma, tiene distintas virtudes y defectos. Entonces, por ejemplo, en una pareja, pues, lo que a uno le sobra, al otro lo tiene como ventaja y el otro lo tiene como desventaja, y viceversa. A lo mejor uno es bien buen administrador y el otro es despilfarrador, el otro es muy dador y el otro a lo mejor es medio tacaño. En fin, son situaciones. Entonces, ¿a con quién vas a dar? Pues contigo mismo, pero de manera fragmentada, y por eso vas a bajar para recibir el pan de la vergüenza. ¿Y qué hacemos cuando llegamos aquí? No somos dadores, somos totalmente egoístas. Y esa es la esencia. Entonces el alma es dadora y por eso nosotros debemos de darle mucha fuerza más al alma que al cuerpo, ¿sí? Pero ambas se necesitan. Tanto el cuerpo necesita del alma como el alma necesita del cuerpo para cumplir el trabajo que venimos a hacer en este mundo. De eso vamos a seguir hablando más adelante. Entonces, a partir de aquí, digamos que estas son las esencias este, que nosotros recibimos. Incluso cuando nosotros estamos en el vientre de la madre, pues estamos cubiertos de la luz de la madre, pero que también es la luz en el líquido amniótico. Es un nivel de recepción, de protección, además de físico, es de carácter espiritual. Por tanto, pero una vez que salimos del feto, cuando sale el feto bueno, cuando sale el bebé de la matriz de la madre, entonces empieza una lucha muy fuerte, de la cual vamos a hablar mismo más adelante. Entonces, en ese momento el cuerpo necesita comida, bebida, comodidad, siente calor, tiene frío, si tiene frío quiere calor, necesita placer, necesita, etcétera, etcétera, etcétera. No da nada de eso afuera, ¿sí? Por eso un bebé no puede ser dador. Un, un bebé solamente es receptor. Y así pasamos por un tiempo. Ya hablaremos las etapas de evolución del ser humano en distintas edades. Por tanto, el alma, cuando bajamos a este mundo, queda atrapada, ¿sí? En este mundo. El cuerpo, entonces, ya tiene dos esencias. La esencia del cuerpo y la esencia del alma, que luchan dentro del cuerpo. Entonces el alma queda atrapada dentro del cuerpo físico, ¿sí? Entonces nuestro trabajo es liberar el alma de los deseos egoístas del cuerpo, pero que el alma necesita que el cuerpo se mueva como un vehículo para hacer el trabajo por el cual venimos a este mundo, y transformar el deseo de recibir egoísta solo para sí mismo en el convertirlo en el deseo de dar y compartir, ¿sí? Porque la vida la llevamos gobernadas por el ego, incluso cuando nosotros pensamos que no, ¿sí? El verdadero yo no es el cuerpo, el verdadero yo es algo más, esta manifestación del alma que tiene su representación aquí en este mundo físico, pero que tiene una representación superior en el mundo espiritual. Entonces, el alma trasciende, porque el cuerpo físico con el tiempo se deteriora y, y va cayendo hasta, hasta ceder. Pero el alma se puede fortalecer muchísimo si nosotros tomamos acciones para fortalecerlo e incluso pulirla como un diamante en bruto, como un carbón en bruto que luego se convierte en un diamante en todas sus aristas pulido. El cuerpo se terminó, pero el alma quedó muy, muy elevada.
Entonces, ese es nuestro trabajo aquí, ¿sí? Entonces, de momento me le voy a parar aquí porque enseguida vamos a ver cómo empezamos nosotros a generar este, las metas en la vida. Entonces, ¿cuáles deben ser las metas en la vida? Y vamos a ver que desde un principio tenemos el chip totalmente volteado. Entonces, aquí me voy a detener para seguir en una segunda parte en el próximo encuentro que tengamos, la próxima clase, el próximo martes. Y bueno, si hay alguna pregunta por aquí, pues trataré de responder.